El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a los versos 16 en adelante. Se titula Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Aquí nos va a hablar ahora el apóstol Pedro de aquellas experiencias extraordinarias, de aquello que él ha recibido en lo profundo de su corazón y lo quiere transmitir ahora con la iglesia. Recuerden que en su tiempo, cuando lo escribe, es para los hermanos que están en los diferentes lugares huyendo, que están, dice, en la dispersión. Están por allá en todas las naciones, en las ciudades, pueblos conocidos en el mundo del momento, pero que hoy viene para nosotros también, así que debemos tener muy en cuenta. Capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Excelente explicación. Él empieza este versículo 16, o mejor continúa en el capítulo 1 y al verso 16 dice: porque ha dado a conocer. Esta expresión es un término técnico que describe el acto de impartir una revelación nueva, algo que antes había permanecido oculto y que ahora era revelado. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que solo hay un artículo definido en esta frase, el significado es la venida poderosa o la venida en poder. Los falsos maestros que se oponían a Pedro habían tratado de desmantelar la doctrina de la segunda venida, acerca de la cual Pedro había hablado y escrito con claridad. Y por eso utiliza el término fábulas artificiosas. La palabra fábulas hacía alusión a historias míticas sobre dioses y milagros. Y Pedro sabía que muchos líderes falsos y sus seguidores tratarían de desacreditar su carta y que quizás sería acusado de inventar fábulas y mitos para que las personas lo siguieran y así él pudiera amasar riqueza, poder, prestigio, como era la motivación de los falsos maestros. Por esta razón el apóstol dio evidencias en los versículos que siguen para probar que escribía la verdad de Dios por inspiración genuina del Espíritu Santo. Por eso dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recordemos que Jesús lo llevó a él junto con otros dos discípulos, es decir, 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y lo llevó a lo que se conoce como en el monte de la transfiguración, que allí aparecieron Elías y Moisés al lado de Jesús, y que Jesús se transfiguró, y que los discípulos vieron eso, y por eso Pedro está dando razón aquí de lo que él oyó en ese lugar, de esa palabra que él oyó de afirmación acerca de Cristo Jesús, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Se refiere entonces a lo que ellos vieron. Ellos vieron la majestad de Cristo a través de sus milagros, de la resurrección corporal y de la ascensión al cielo. Y sin embargo, Pedro se refiere aquí a un acontecimiento más específico que describe en el versículo siguiente: el esplendor de la realeza de Cristo que fue revelado en este suceso fue como un anticipo de su majestad que habrá de manifestarse en su segunda venida y en su reino milenario. La transfiguración fue un vistazo de la gloria que será descubierta en la revelación final, que es el Apocalipsis de Jesucristo. Debe advertirse que en el ministerio terrenal de Cristo, que incluyó sanidad, enseñanza y reunión de las almas en su reino, fue una visión anticipada del carácter del reino terrenal que Él establecerá a su regreso.
Y sigue hablando en el verso 17 acerca de la magnífica gloria, una referencia a la nube de gloria en el monte de la transfiguración desde la cual Dios habló a los discípulos. Y se repite la expresión que fue mencionada en Mateo capítulo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado. El significado literal es: este tiene mi misma esencia. El Padre afirmó de este modo la deidad de Cristo. Y cuando estábamos con Él, Pedro va a entender que no había razón alguna para creerle a los falsos maestros que negaban la majestad y la segunda venida de Cristo, por cuanto ellos no habían estado en el monte de la transfiguración para ver el anticipo del reino y la gloria de Cristo, como él había tenido privilegio de experimentarlo junto a Jacobo y a Juan. Cuando está hablándonos ahora de la palabra profética segura, aquí la palabra profética no solo se refiere a los profetas mayores y menores, sino a todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas en el sentido más estricto de la palabra, ya que hablaron y escribieron la palabra de Dios como era responsabilidad de un profeta, y en cierto sentido todos vivieron por adelantado al Mesías que habría de venir. Y la palabra, cuando utiliza esta palabra, que esta es la profecía más segura, esta traducción podría indicar que el testimonio de los que presenciaron la majestad de Cristo en la transfiguración fue lo que confirmó las Escrituras. Sin embargo, aquí es crucial el orden de las palabras griegas, porque no dan a entender esto, sino tenemos más segura la palabra profética. El orden original de la frase respalda la interpretación de que Pedro pone las Escrituras por encima de la experiencia. La palabra profética, o sea, las Escrituras, es más completa, más permanente y tiene mayor autoridad que la experiencia de cualquier persona. Esa es la razón por la cual insistimos permanentemente a la gente que anda buscando profecías, que la profecía más segura es la palabra. Tú no tienes por qué andar buscando cosas que sean diferentes a lo que Dios te ha dicho en la palabra, a lo que el Señor te ha confirmado por la palabra. Por eso el apóstol se toma el tiempo para hablar y decir que teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, amigos, el cuidado que debemos tener nosotros en esto es sumo, es grande. Y mientras las personas no tengan doctrina, conocimiento de doctrina, no sepan juzgar las profecías y no tengan en cuenta esto, pues seguirá la carrera, esa carrera loca que llevan en tantos lugares profetizándole al uno y al otro cantidad de cosas, y las personas corriendo a creer todo inmediatamente, sin medirlo, sin pesarlo, sin analizarlo y sin juzgarlo. Entonces, lo que Dios nos ha dicho en la Escritura es algo serio, es algo que tenemos que tener en cuenta, que debemos asirnos de esa palabra y estar fuertemente atados a ella, porque hacéis bien en estar atentos. Pedro advierte a los creyentes que en vista de su posible exposición a los falsos maestros, debían prestar atención cuidadosa a las Escrituras. Amigos, las personas que se apegan a la Escritura, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, que la leen, que la conocen, que la entienden, que saben perfectamente ese cuerpo de doctrina, no serán fácilmente movidos por falsos maestros. Recordemos que el apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que en los posteriores tiempos vendrían falsos maestros y que la gente tendría comezón de oír, correrían de un lado para otro para recibir tantas enseñanzas. Y en este tiempo presente sí que se facilita todo esto, porque el trabajo de las plataformas virtuales y de las redes sociales es precisamente eso: ser vehículo a través del cual muchos maestros desde diferentes lugares pueden enseñar cualquier cantidad de cosas. Y si las personas no están bien formadas, bien doctrinadas y con buen conocimiento, podrían ser arrastrados, podrían abandonar su verdadera fe e irse tras grupos heréticos. Por eso es importante tener en cuenta esto. La Escritura es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Las tinieblas de este mundo caído impiden que las personas vean la verdad, sino hasta que la luz brilla. La luz es la lámpara de la revelación, que es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105. Entonces, por eso es importante tener en cuenta nosotros esta palabra que viene para alumbrarnos, para ayudarnos, para mostrarnos el camino, para enseñarnos. No temas profecías falsas, no temas maldiciones, no temas nada de eso. Tú tienes que aprender a tener
fe en la palabra del Señor. Tú tienes que aprender a leer la palabra, interpretarla, conocerla. Tienes que cogerle amor a la Escritura para leerla. Si eres una persona nueva que estás empezando apenas a escuchar la palabra del Señor, la Biblia no es como todos los demás libros que se va a empezar a leer por el primer libro, no. Lo recomendable para una persona nueva es conocer a Jesucristo, conocer la obra de Cristo, y por eso se recomienda empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque ahí estos 4 escritores te muestran la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, el testimonio de Jesús, el crecimiento del ministerio de Jesús, y también cómo llamó a los discípulos y cómo los preparó y los capacitó para que ellos continuaran esta labor importante de dar a conocer el mensaje de Dios. La motivación es para que diariamente tomes la Biblia y leas una porción. Si tienes tiempo para leer conmigo la reflexión del día, está bien, pero si tú quieres hacer una lectura juiciosa, empieza ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, cada día vas leyendo un poco, vas avanzando, a medida que van avanzando los días, vas avanzando también en tu lectura. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias en el día de hoy por la palabra. Siempre el apóstol Pedro, a través de estas exhortaciones, nos está edificando, nos está advirtiendo, nos está mostrando el camino sobre tantos falsos maestros que se levantan, maestros de la religión, que lo único que les interesa es enseñar tradiciones y cosas que no están de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a permanecer en el camino, unidos a ti, con la seguridad de que estás con nosotros y que nosotros estamos contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.